Buenas, estimados estudiantes de 10º año del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria. Soy el profesor Esteban Bermúdez y en esta ocasión vamos a trabajar el tema de composición de funciones. Les recuerdo que estamos trabajando respecto a las páginas 92, 93, 94 y 95 del folleto de trabajo. Vamos a definir qué es una composición de funciones. Sean f de x o sean f una función que está definida de x en y, observen que esta notación, muchachos, esto que tengo acá, siempre lo que está antes de la flecha representa el dominio de la función y lo que está después de la flechita representa el codominio de la función. Eso va a ser así siempre en cualquier definición de una función. Entonces acá yo, por ejemplo, leo que es una función que se llama f, en donde el dominio es el conjunto x y el codominio es el conjunto y. Vamos a tener una segunda función que ahora la vamos a llamar g. Esta segunda función va definida de y en z, o sea que para esta función el conjunto y es el dominio y el conjunto z es el codominio. Si observamos detalladamente, jóvenes, nos damos cuenta que la característica principal para poder hablar de una composición de dos funciones es que el codominio de la primera función tiene que ser el mismo conjunto dominio de la otra función. Entonces, teniendo estas condiciones, vamos a definir la composición de g con f y se escribe de esta forma. Vean acá donde lo estoy señalando, g o f de x. Eso se lee g composición f de x y se denota como g de f de x. Gráficamente tenemos esta imagen. Tenemos un valor x que vean que está en el conjunto, en el dominio de la función f. Vean acá la x. Y le vamos a aplicar una función que se llama f para obtener una y, una f de x. Pero al mismo tiempo a esta f de x le vamos a aplicar una segunda función que es la función g, y esta función g es la que nos da el resultado de g de f de x. Entonces, si observamos con respecto a la función f, el conjunto x, veámoslo acá, es el dominio de esa función, y el conjunto y viene a ser el codominio de la función. Eso si lo analizamos con respecto a esta función f. Ahora, si lo analizo desde este otro punto de vista, o sea, desde la función g, este conjunto y, vean que ahora es el dominio de la función g, y el conjunto z viene a ser el codominio de la función g. Y nosotros vamos a definir entonces la composición como agarrar un valor del dominio de la primera función, aplicarle la primera función para obtener su respectiva imagen, e inmediatamente a esta imagen se le aplica una segunda función que sería la función g para llegar a este resultado que finalmente sería la composición. Entonces yo puedo decir en este caso en particular que la composición g o f tiene por dominio el conjunto x y por codominio el conjunto z. Entonces al final de la composición tenemos que el dominio de esa composición va a ser el dominio de la primera función y el codominio de la segunda función vendría a ser el codominio de la composición de dos funciones. Entonces, como para que nos vayamos haciendo una idea, jóvenes, la composición es agarrar un valor específico de x, aplicarle una función para obtener una y, e inmediatamente a esa y le aplicamos una segunda función para obtener el valor de la composición. Vamos a ver un ejemplo para que ya nos vayamos haciendo una idea de cómo funciona esto. Tengo una función f definida de este conjunto. En este caso, muchachos, esto que les estoy señalando acá sería el dominio de la función f, y el codominio de la función f
sería la b. Y tenemos la otra situación, ¿verdad? Bueno, tenemos que el criterio de esa función es f de x igual 2x. Tenemos una segunda función, que es una función que el dominio es b, vean ahí donde lo señalé, y el codominio es c. Y claramente vemos que se cumple la característica de que el codominio de la primera función es igual al dominio de la segunda función. Y en el caso de la segunda función g de x, tenemos que el criterio es de la forma 3x más 1. Entonces dice que analice la siguiente información relacionada con la composición g o f de x, es decir, g de f de x. Vamos a analizar ese cuadro con mucho cuidado. Vean acá donde estoy señalando g de f de x. Esta notación, jóvenes, la vamos a leer de adentro hacia afuera, siempre. O sea, yo voy a interpretar de esto que acabo de señalar que a todos los valores de x primero les voy a aplicar la función f y luego les aplico la función g, de adentro hacia afuera. Entonces, como nosotros habíamos definido que el dominio de la función f es este, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, entonces aquí en esta columna vean que tenemos todos estos valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. En el orden que acabamos de ver acá en la derecha, lo primero que tengo que hacer a esos valores de x es aplicarles la función f. ¿Ok? Recordemos acá que la función f es 2x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar el menos 2 y sustituirlo en la función f. Y eso de sustituir quiere decir que debo cambiar la x por el menos 2. Por eso acá, si ustedes observan, tenemos 2 por menos 2. ¿Qué hice? Vean acá arriba, como el criterio era f de x igual 2x, ¿ok? Entonces cambié la x por menos 2. Y al meter eso en la calculadora, bueno, 2 por menos 2 nos da menos 4. Entonces ya al numerito este, al menos 2, ya le apliqué la primera función, que era la función f. Ahora inmediatamente a este nuevo resultado le voy a aplicar la segunda función. O sea, le voy a aplicar la función g. Entonces vamos a agarrar ahora la nueva función g, que es este criterio 3x más 1, y le vamos a aplicar esta función al menos 4. 3 por menos 4 más 1, y eso nos va a dar menos 11. Entonces, finalmente, vamos a decir que g o f de menos 2, perdón, es igual a menos 11. O sea, que al menos 2 primero le apliqué la función f y me dio menos 4. Y automáticamente a ese menos 4 le apliqué la segunda función, que es la función g, y me dio menos 11. Entonces ya ahí tendríamos la composición de esas funciones para el caso del menos 2. Vamos a analizar el menos 1, jóvenes. Vean que en el caso del menos 1 lo mismo. Como lo que me están pidiendo es g o f de x, en este caso g o f de menos 1, yo lo que voy a hacer es agarrar el menos 1 y aplicarle primero la función f, ¿verdad? Porque aquí a la derecha recordemos que esta es la función que está adentro. Y como esto se lee de adentro hacia afuera, quiere decir que a todos estos números primero les aplico la función f y al resultado le aplico la otra función, la de más afuera, que es la función g. Entonces, volviendo al menos 1, si yo calculo f de menos 1, es decir, la imagen de menos 1, esto nos quedaría 2 por menos 1, ¿verdad? Porque el criterio es f de x igual 2x. Entonces, la imagen de menos 1 bajo la función f nos va a dar menos 2. Entonces, inmediatamente a este menos 2 le voy a aplicar la segunda función, que sería la función g. ¿Ok? G de menos 2, g de ese resultado sería agarrar la función g, que es 3x más 1, y cambiar la x por menos 2. Entonces, en este caso nos va a quedar 3 por menos 2 más 1, que nos va a dar menos 5. Entonces, finalmente, tenemos que g o f de menos 2 nos va a dar menos 5. Igual, ¿por qué? Algo importante, ¿por qué el orden que primero f y luego la g y no al revés? Bueno, insisto
por esto que tengo aquí a la derecha, que estoy señalando con amarillo. Como me están pidiendo g de f de x, o sea, g o f de x, entonces eso se lee de adentro hacia afuera, como ya les mencioné, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que, por fuerza, la primera función que hay que aplicarle es la f, y al resultado se le aplica la segunda función, que es la g. De igual manera, trabajamos con el 0. Al 0 le aplicamos la función f, que el criterio es 2x. Entonces 2 por 0 cambiaría la x por el 0 y ese resultado me va a dar 0. Inmediatamente a este resultado, a este 0, le aplico la segunda función, la función g. Entonces, sustituyendo el 0 en la x de la función g, me quedaría 3 por 0 más 1, que esto es igual a 1. Es decir, g o f de 0 me va a dar 1. En el caso del 1, igual, como me están pidiendo g o f de 1, entonces yo lo primero que voy a hacer es a ese 1 aplicarle la función f. 2 por 1, que me va a dar 2. Recuerden que la función f es 2x. Ahora, a ese resultado inmediatamente le voy a aplicar la segunda función, la función g. Y en este caso, la función g es 3x más 1, entonces sería 3 por 2 más 1, que nos va a dar 7. Por eso es que aquí la composición de g o f de 1 me va a dar 7. Y finalmente con el número 2, lo mismo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Al 2 le aplico primero la función f. Si sustituimos el 2 en la función f sería 2 por 2, 4. Inmediatamente a este 4 le aplico la segunda función, que sería la g. Entonces por eso tendríamos aquí que g de 4 sería 3 por 4 más 1, y esto nos va a dar 13. O sea que la composición g o f de 2 nos viene a dar 13. Muy bien, entonces, como les digo, esto es muy sencillo, simplemente es una cuestión de orden, ¿verdad? Saber identificar cuál función debo aplicar primero, y al resultado de eso, cuál es la segunda función que se debe aplicar. De este ejemplo que acabamos de ver, veamos una representación gráfica. Acá, esta tablita es la misma que yo acabo de explicar en la diapositiva anterior. Y aquí tenemos la representación gráfica. ¿Lo ven? Por ejemplo, aquí el menos 2 le apliqué la función f y obtuve el menos 4. Y al mismo menos 4 le apliqué la segunda función y fue donde obtuve el menos 11. El menos 1 le apliqué la función f y llegué al menos 2. Y al menos 2 le aplico otra vez la nueva función inmediatamente, ¿verdad? Y me va a dar menos 5. Y así con todos estos mismos valores, ¿verdad? Entonces vean que eso que yo acabo de explicar anteriormente en la tablita lo podemos interpretar de la misma manera en este diagrama. Y ese es el diagrama de GOF. O sea, yo interpreto como que primero se aplicó la función f y de último la función g, porque como ya les indiqué, muchachos, eso se lee de adentro hacia afuera. Ahora bien, ¿cómo determinar el criterio de la composición de dos funciones? Entonces me dicen que sean f y g dos funciones que cumplen las condiciones antes mencionadas. ¿Qué será f o g de x? Ok, por definición, y véanlo acá, es f de g de x. O sea, en esa notación, la g queda adentro, o sea, es la primera función que vamos a aplicar y la f queda afuera. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es agarrar el criterio de la función g, que fue la que quedó adentro, y lo debo sustituir en las x de la función f. Y resolver las operaciones que surjan, por supuesto. En el segundo, g o f de x, vean que es al revés, entonces más bien ahora el orden cambia, sería g de f de x. Ahora f de x es la que quedó adentro, observen. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Agarrar la función f y sustituirla en las x de la función g. Entonces, dependiendo si lo que me piden es f o g o f,
el orden es diferente, ¿verdad? Tenemos que analizar mucho eso para no hacerlo al revés a la hora de calcular un criterio. Para las funciones anteriores, recuerden que estuvimos trabajando con la función f de x igual 2x y g de x es igual a 3x más 1. Ya si yo quisiera propiamente determinar los criterios de la composición, me quedarían de esta forma. En el caso de f o g de x, ya vimos aquí arriba que es f de g de x, o sea, la g de x queda adentro. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces? Mucho cuidado acá. En la x de la función f voy a meter el criterio de la función g. ¿Lo ven? Sabemos que el criterio de f es 2x, entonces puse 2 por el criterio de la g de x. Agarré la función g y la metí en la x de la función f. En ese orden porque sabemos que la función g es la que está dentro, ¿verdad? Y una vez que yo acomodo eso, lo único que nos queda ahí sería de resolver las operaciones pertinentes, ¿verdad? Aquí me queda este paréntesis multiplicado por 2, lo que quiere decir que yo tengo que multiplicar cada uno de esos términos por 2. 2 por 3, 6 y 2 por 1, 2. Entonces, el criterio f o g de x quedaría 6x más 2. Ahora, para esas mismas funciones, quiero construir el otro criterio. Quiero construir g o f de x. Entonces, viendo la definición de acá que tenemos aquí arriba, g o f de x es g de f de x. O sea, ahora es el f de x el que está adentro. Veámoslo aquí a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ahora más bien tengo que agarrar el criterio de la función f y tengo que sustituirlo en las x de la función g. Vemos que la función es 3x más 1, entonces por eso es que en vez de la x en la función g puse el criterio de la función f que es 2x. Entonces, ya una vez que agarramos la función f y la metimos dentro de la función g, o sea, cambiando la x por el criterio de f, resolvemos la operación correspondiente, que en este caso sería 3 por 2, nada más, 3 por 2, 6x, y el más 1 que tenemos ahí. Entonces, finalmente, la composición g o f de x es igual a 6x más 1. ¿Lo ven? Entonces es simplemente agarrar una de las funciones y meterla en la x del criterio de la otra función. Ahí tenemos claramente que identificar cuál función va adentro, de acuerdo a esta definición que tenemos aquí arriba. Vamos con un segundo ejemplo. Dadas las funciones 3x menos 1 y g de x igual a raíz cuadrada de x menos 4, vamos a determinar qué es g o f de x. ¿Ok? Entonces, por lo que acabamos de ver, g o f de x viene a ser g de f de x. O sea, vean que la función f de x queda adentro y la función g queda afuera. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Agarrar el criterio de la función f y meterlo en el criterio de la función g. Ok, el criterio de la función f lo metemos en el criterio de la función g y hacemos la respectiva operación. Vean que el criterio de la función f era 3x menos 1. Entonces, dentro de la función g me queda 3x menos 1 menos 4. O sea, cambié la x, esta x que está en la función g, la cambié por todo el criterio de la función f. ¿Por qué? Porque ya habíamos definido que la función f es la que queda adentro. Entonces, hay que agarrar el criterio de la función f y hay que dejarlo casualmente adentro del criterio de la otra función, que en este caso es g. Entonces, ahí dentro de esta raíz, resolviendo las operaciones, que en realidad sería el menos 1 y el menos 4, nos da menos 5. Entonces, finalmente tenemos que g o f de x es raíz de 3x menos 5. Esa sería la composición g o f, tomando en cuenta a f de x como 3x más 1
y g de x a la raíz de x menos 4. Vamos con un ejemplo 3. Dadas las funciones f de x igual a 2x al cuadrado más x y h de x igual a 1 menos 2x, determine h o f. Aquí estamos cambiando un poquito la letra. Ya no tenemos la g, ahora tenemos la h, pero va a ser la misma idea. Según esta notación que tenemos acá, vean que es la f la que tiene que quedar adentro y la h es la que está afuera. O sea, lo que tenemos que hacer es agarrar la función f, veámoslo aquí, y dejarla adentro de la función h. Entonces, por eso es que aquí dice 1 menos 2 por f de x. Me fui a la función h y en vez de la x puse el criterio de f de x, que es lo que tenemos acá. 1 menos 2 por 2x al cuadrado más x. ¿Lo ven? En el criterio de h, esta x la cambié por el criterio de f. Y una vez que hice esa sustitución, que agarré la función f y la metí dentro de la función h, lo que me corresponde es resolver las operaciones correspondientes. En este caso, este menos 2 lo que hace es multiplicar a todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces, en este caso, haríamos menos 2 por 2 y menos 2 por x. Entonces, menos 2 por 2x a la 2 sería menos 4x a la 2 y menos 2 por x sería menos 2x. Entonces, finalmente, h o f de x es igual a 1 menos 4x al cuadrado menos 2x. Vamos con el ejemplo número 4. Vamos a esperar que aparezca la gráfica. Ahí la tenemos. Dice, dadas las siguientes funciones, me están dando una función f, pero ya no me dan el criterio, jóvenes. Me están dando la gráfica de la función f. ¿Ok? Y una función g. Entonces, en este caso, vamos a ver la composición de f o g de menos 1. Entonces, por definición, f o g de menos 1 quiere decir que la g de menos 1 queda adentro y la f queda afuera. O sea que la primera función que vamos a aplicar es la función g. Entonces, tenemos el criterio de g. En este caso, aquí vamos a hacer una corrección. Esta función es la que se llama f, no que se llama g. Esa es la función que se llama f. Entonces, volviendo acá al ejercicio, vemos que g de menos 1, o sea, tengo que sustituir el menos 1 en la función g. Bueno, en la función g sí me están dando el criterio, ¿lo ven? Entonces sería 4 por menos 1 más 1, ¿verdad? 4 por menos 1 más 1 me da menos 3. Y ahora a este resultado tengo que aplicarle la otra función, que es la función f. Solo que en el caso de la función f, jóvenes, no tenemos el criterio, lo que tenemos es la gráfica. Entonces, yo lo que voy a hacer es irme a la gráfica a ver con quién está asociado el menos 3. Y si nosotros observamos acá, el menos 3, veámoslo aquí, está asociado con el menos 1. Por eso es que ese resultado nos va a dar menos 1. O sea, se le aplicó la función g, que es un criterio, se sustituyó y nos dio menos 1. Perdón, nos dio menos 3. Y a ese resultado se le aplicó la segunda función, que es f, solo que en este caso nos fuimos a la función f de forma gráfica y vimos que el menos 3 está asociado con el menos 1. Veamos el segundo ejemplo. Dice g o f de 3. Entonces, por la definición de la composición, esto sería g de f de 3.
O sea que tengo primero que, empezando siempre de adentro hacia afuera, tengo que averiguar f de 3. ¿Ok? En el caso de la función f, es la gráfica, ya vimos. Entonces, viendo el 3, si bajamos una linecita punteada acá, al ser este segmento constante, el 3 estaría asociado con el menos 1, ¿verdad? Entonces, a ese número 3, al aplicarle la primera función de adentro hacia afuera, o sea, la función f, el resultado nos da menos 1. Y ahora, a ese resultado le tenemos que aplicar la segunda función, que sería, ahora sí, la función g. Pero la función g, lo que sí tenemos es el criterio. Entonces vamos a sustituir que g de menos 1 es igual a 4 por menos 1 más 1. Y ese resultado nos va a dar menos 3. Y en el último ejemplo, tenemos que calcular f o g de 0. Entonces, eso sería por definición, por lo que vimos ahora, la f de g de 0. Si vemos, el g de 0 es el que queda adentro. O sea, es la primera función, la que yo le voy a aplicar al 0. Como de g lo que tengo es el criterio, entonces de ahí lo que corresponde es sustituir en el criterio el 0, que es lo que tenemos acá. Y nos queda, como el criterio es 4x más 1, sería 4 por 0 más 1. Y metiendo eso en la calculadora nos da 1. Ahora sí, a ese resultado le aplicamos la otra función, que es la que está más afuera, que en este caso es la función f. Pero al aplicarle la función f, pues lo que tenemos que revisar es la gráfica, ¿verdad? Porque de f no me están dando el criterio, sino que lo que me están dando es la gráfica. Entonces, me voy a la gráfica y observo que el 1 de las x está asociado casualmente con el 1 de las y. Entonces la f de 1 vendría a ser 1. Entonces de esa manera ya tendríamos la composición f o g de 0. ¿Lo ven? Aquí este es un ejercicio muy parecido a los anteriores, solo que en los anteriores me estaban dando los dos criterios. Entonces sustituíamos en uno y luego el resultado lo sustituíamos en el otro. Aquí me están dando un criterio y la gráfica. Entonces primero tengo que averiguar, ya sea con la gráfica y luego con el criterio, o con el criterio y luego con la gráfica. Pero independientemente de lo que sea, es el mismo tipo de ejercicio. Vamos con un ejemplo número 5. Las siguientes corresponden a las representaciones tabular de la función f y el gráfico de la función g. Aquí me lo están dando en dos representaciones distintas. Recuerden que eso que dice g de g es el gráfico, y por definición el gráfico de una función corresponde al conjunto de todos los pares ordenados de una gráfica, de una función. Entonces en esa, jóvenes, nosotros vemos que el criterio, o más bien el gráfico, cada uno de estos van a ser una x, una y, una x, una y, una x, una y, y así con todos los pares ordenados. De la función f, lo que me están dando es una tabla, o sea, la forma tabular. Igual que la x, el 0 de las x está asociado con el 1 de las y, que el 1 de las x está asociado con el 2 de la y así sucesivamente con todos los demás valores. Entonces, teniendo esas representaciones, vamos a determinar qué es g o f de 2. Entonces, por la definición de la composición de las funciones, g o f de 2 corresponde a g de f de 2. Vean que la función f es la que quedaría dentro y luego la función g es la que queda afuera. Entonces, quiere decir que al 2 le tengo que aplicar la función f. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a la tablita de la función f y veo a ver con quién está asociado el 2. Bueno, veámoslo acá. El 2 está asociado con el 5. Entonces, por eso esto se convierte en un 5. Ya le apliqué la función f. Ahora a ese resultado le voy a aplicar la función g. Entonces, me voy al gráfico de arriba y me fijo a ver con quién de las x está asociado, perdón, con cuál y está asociado el 5 de las x, ¿verdad? Y sería este de acá.
el 5 está asociado con el 11, por eso el resultado nos dio 11. De igual manera es un número, un valor X que le estamos aplicando dos funciones consecutivas, solo que vistas desde dos representaciones distintas. Acá tendríamos otro ejemplo, sería FOF, ojo acá, es la composición sobre la misma función, FOF de 0, entonces por definición esto sería F de F de 0. Esto también es posible, muchachos, agarrar y hacer una composición con la misma función. Entonces, quiere decir que al 0, en primera instancia, le voy a aplicar la función f. Entonces, me voy al gráfico de la función f y me fijo a ver con quién está asociado el 0. Bueno, si vemos acá, el 0 está asociado con el 1. Entonces, aquí en vez de f de 0, ponemos ya un 1. Y a ese 1 le aplicamos la función de afuera, que otra vez es la función f. Entonces, me voy nuevamente a la tabla de la función f y ahora veo a ver con quién está asociado el 1. El 1 está asociado con el 2. Entonces diríamos que FOF de 0 es igual a 2. Muy bien, jóvenes, entonces ya con esto estaríamos finalizando la explicación del tema de composición de funciones. Ahí ya vimos ejemplos de todos los tipos de ejercicios que nos pueden aparecer para trabajar con este tema. Como ejercicios asignados del folleto, jóvenes, tenemos de la página 94, en realidad es página 94 y continúa en la 95, los ejercicios 1, 2, 3 y 5, todos completos, ¿verdad? Todo el ejercicio 1, todo el ejercicio 2, todo el ejercicio 3 y todo el ejercicio 5. Estos ejercicios son los que se consignan en la GTA como la actividad número 1, ¿verdad? Entonces estos ejercicios tienen que resolverlos porque van a ser parte del portafolio de evidencias, de lo que ustedes tienen que entregar en su respectivo momento, de lo que es el portafolio de evidencias. Bueno, y eso sería todo por esta ocasión, jóvenes. Recuerden que cualquier duda que tengan, no duden en contactar a su respectivo profesor o profesora por medio del chat de Teams o el medio que el profesor o la profesora haya indicado, ¿verdad? Es importante que estemos trabajando y que cualquier duda que tenga, que la canalicemos para poder avanzar y no quedarnos varados con este tema. Importante que las consultas las hagan en el horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde, que es la jornada laboral, ¿verdad? Y por la cual nosotros los profesores estamos completamente pendientes del chat de Teams o de los medios que ya hemos indicado en otro momento. Muchas gracias por su atención, jóvenes, y espero que se encuentren muy bien.